Shalom a todos, Nazir 63. La Mishnah que abre la Daf de hoy describe una situación en la que un nazareo completó todo su periodo de nazareo y se afeitó, solo para descubrir que en algún momento durante su voto estuvo expuesto a la impureza del cadáver. ¿Este pobre nazareo tiene que empezar de nuevo para cumplir su voto? Según la Mishnah, depende de la naturaleza de la impureza. Si era una impureza conocida, la niega, es decir, tiene que empezar todo de nuevo. Y si fue impureza ritual de las profundidades, no lo niega y puede contar su voto como cumplido. La impureza del cadáver puede ser impureza de las profundidades, lo que significa que está oculta durante un tiempo y solo se descubre más tarde, o conocido, con serias implicaciones para este pobre nazareo. Hablamos de la impureza ritual desde lo más profundo en el tratado de Pesajim. Hoy vamos a descubrir exactamente qué significa que se conozca una impureza. La Gemara cita una veraita, que es una tradición anterior que distingue entre la impureza de lo profundo y la impureza conocida. Cualquier cadáver del que nadie sea consciente, ni siquiera en los confines de la tierra. Pero si un individuo es consciente de ello, incluso si esa persona está al final de la tierra, esto no es impureza de las profundidades. Para que una impureza sea considerada conocida, basta que una sola persona haya pasado por ella en algún momento y la haya observado. Incluso si esa persona ya no está en la ciudad, incluso si no le dijera a nadie lo que vio. Esta definición lleva a una pregunta obvia. ¿Cómo se supone que un nazareo debe saber nada menos que retroactivamente si un cadáver descubierto recientemente es una impureza conocida o una impureza de las profundidades? La veraita nos da pista de contexto. Oculto en heno o en guijarros. Esto es impureza de las profundidades. En el agua o en un lugar oscuro o en las hendiduras de las rocas. Esto no es impureza de las profundidades. La veraita dice que si un cadáver ha sido encontrado bajo materiales naturales sueltos, se considera desconocido. Pero si fue posible que pudiera ser visto por los transeúntes, quizás con una antorcha o mientras caminaban, entonces se considera conocido. Para ser honesto, considero esto contraintuitivo. Uno podría pensar que si un cadáver fue enterrado bajo materiales naturales, como heno o guijarros, entonces alguien vio que había muerto y trató de cubrir el cuerpo. Mínimamente, ¿quién lo enterró? Mientras que un cadáver que flotaba en el agua aún no ha sido descubierto por nadie. Después de todo, alguien que los viera no intentaría rescatarlo y enterrarlos. Liberaita solo da estas dos categorías.
pero no explica la lógica subyacente, dejando esa tarea a los lectores y comentaristas posteriores. El comentarista medieval Rashi razona que cualquiera que entierre correctamente un cadáver no lo haría con guijarros y paja, que no lo protegería de los elementos y los animales. Sugiere que el heno o los guijarros apilados sobre un cuerpo son probablemente el resultado de un viento fuerte o de un desprendimiento de rocas, lo que podría enterrar un cadáver sin que nadie lo vea o lo sepa. Tal vez así es como murió la persona. Si un cuerpo está completamente cubierto de una manera que obviamente los humanos no hacen intencionalmente, tal vez fue un trágico accidente. Pero un cuerpo que es incluso parcialmente visible, como uno varado en la hendidura de una roca o flotando en el agua, debe asumirse como conocido. Claro, uno no puede evitar reflexionar sobre las implicaciones de esta discusión. Los rabinos y Rashi vivían en un mundo donde los cadáveres acechaban con frecuencia en lugares inesperados. Y a veces se los veía, pero sin embargo los dejaban en el agua o en la oscuridad o entre las rocas. Sin duda hay momentos en los que por motivos de seguridad no se puede recuperar un cuerpo, pero vivimos en una época en la que las agencias y los recursos están en su lugar en gran medida para retirar respetuosamente los restos humanos. Este también era un ideal para los rabinos, aunque no tuvieran los mismos recursos. Uno podía recordar que según Megilá 3b, el entierro de los muertos es una mitzvah tan grande que incluso el sumo sacerdote, a quien no se le permite controlar la impureza del cadáver, ni siquiera enterrar a un pariente cercano, está obligado a hacerlo si no hay nadie más cerca. Y más recientemente vimos que la mitzvah de Met Mitzvah, enterrar un cadáver, enterrar un cadáver no reclamado, reemplaza incluso el voto de Nazareo de no contraer la impureza del cadáver. Ahora vemos una implicación práctica de este compromiso de honrar a los muertos y un recordatorio. La mejor manera de evitar que se descubran retroactivamente las impurezas conocidas es comprometerse a enterrar a los muertos y marcar sus tumbas siempre que sea posible. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.